El 2 de mayo de 1945, Berlín dejó de luchar. La ciudad estaba derrotada, ocupada y reducida a ruinas. Entre las calles derrumbadas ya no había ejército organizado ni gobierno en pie. Lo que seguía no era la guerra, era la vida después de ella. La capital del Tercer Reich se convirtió en un lugar sin rumbo. Millones de personas quedaron atrapadas en un escenario de hambre, despojo y control militar. Los barrios eran corredores de escombros, los refugios se transformaron en albergues improvisados y las plazas se usaban como puntos de racionamiento. No había normalidad posible, solo órdenes estrictas y supervivencia mínima bajo la vigilancia soviética. ¿Cómo se vivía día a día en una ciudad destruida? ¿Qué precio pagaron los berlineses por sobrevivir entre ruinas y ocupación? ¿De qué manera empezó Berlín una nueva vida después de su derrota total? El apocalipsis de Berlín, la última batalla del Reich. El 20 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas completaron el cerco de Berlín. La Operación Berlín desplegó más de 2,5 millones de soldados, respaldados por más de 6.200 tanques, más de 41.000 piezas de artillería y cerca de 7.500 aviones. La concentración de fuerzas sobre la capital alemana superaba cualquier precedente en combates urbanos anteriores. Desde las posiciones exteriores, la artillería soviética mantuvo un bombardeo continuo. Durante 12 días consecutivos, la ciudad fue objeto de un fuego constante que alteró de manera irreversible su estructura urbana. Los proyectiles convirtieron calles enteras en corredores de escombros y dejaron barrios completos reducidos a ruinas. El avance sistemático presionó cada vez más el núcleo político y militar berlinés, reduciendo de forma progresiva la capacidad de defensa organizada. Las fuerzas alemanas respondieron con una estructura defensiva heterogénea. Permanecían unidades de la Wehrmacht, destacamentos de las Waffen-SS, formaciones del Volkssturm compuestas por hombres de edad avanzada y adolescentes, además de contingentes de la Hitlerjugend. La mayoría carecía de entrenamiento militar adecuado y de recursos suficientes. El armamento disponible era anticuado y en cantidades insuficientes. La desventaja frente a una ofensiva superior en número, coordinación y material bélico se hizo evidente desde los primeros días de combate. Se calcula que entre el 20 de abril y el 2 de mayo fueron lanzados alrededor de 2 millones de proyectiles sobre la ciudad. El efecto fue devastador: edificios demolidos, avenidas principales transformadas en trincheras improvisadas y zonas residenciales convertidas en campos de tiro cruzado. Los refugios antiaéreos, inicialmente destinados a proteger a la población, quedaron destruidos o colapsados. El humo, el polvo y los incendios redujeron la visibilidad y sumieron a combatientes y civiles en un entorno de confusión permanente. El Reichstag, símbolo del poder político alemán, recibió impactos directos de artillería pesada durante varios días. Aunque logró mantenerse parcialmente en pie, sus muros se redujeron a estructuras humeantes y vigas de acero retorcidas. Su captura, ocurrida el 30 de abril, constituyó un hito en la ofensiva, pues representaba la demolición física del centro político del régimen. Sin embargo, los combates continuaron en diversos sectores de la ciudad hasta los últimos momentos. Las líneas de suministro alemanas, ya deterioradas desde semanas anteriores, se colapsaron definitivamente durante la batalla. Los pocos suministros que llegaban lo hacían de manera esporádica, y las reservas militares se agotaron en los primeros días de combates intensos. La carencia de municiones, agua potable y provisiones básicas se hizo evidente en las últimas jornadas, afectando tanto a combatientes como a civiles atrapados en los barrios castigados por la artillería. El 30 de abril, hacia el mediodía, Adolf Hitler se suicidó en su búnker subterráneo. Este hecho no detuvo de inmediato los enfrentamientos, pero eliminó cualquier posibilidad de coordinación centralizada. El alto mando intentó reorganizar las defensas, aunque carecía de medios reales para sostenerlas. Los intentos de negociar una rendición parcial resultaron infructuosos, pues el Ejército Rojo exigía capitulación incondicional. La cadena de mando alemana se fragmentó y las comunicaciones se interrumpieron a tal punto que mensajeros no alcanzaban sus destinos y las órdenes perdían coherencia antes de llegar a las unidades. En las últimas horas de abril y los primeros días de mayo,
Banderas rojas comenzaron a ondear sobre edificios gubernamentales y estructuras altas en el centro de la ciudad. La resistencia alemana se redujo a pequeños grupos aislados sin coordinación ni objetivos definidos. Cada reducto operaba de manera independiente, mientras la ofensiva soviética avanzaba sin obstáculos significativos. El 2 de mayo, al mediodía, el general alemán Helmut Weidling firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas en Berlín. Ya no existía un ejército estructurado, sino grupos dispersos rodeados por unidades soviéticas. A las 3 de la tarde de ese mismo día, las armas callaron oficialmente. Delegados soviéticos y representantes alemanes formalizaron la capitulación total en un punto acordado dentro de la ciudad. El silencio que siguió al cese de los combates reveló el estado en que había quedado la capital. El humo comenzó a disiparse, dejando al descubierto calles reducidas a montones de escombros, fachadas derrumbadas y cuerpos sin retirar. El aire transportaba polvo gris y residuos metálicos, señal de la intensidad de la batalla recién concluida. El paisaje urbano había cambiado de manera irreversible. Calles centrales como Alexanderstraße y Unter den Linden desaparecieron como ejes transitables y se transformaron en corredores de ruinas. Los tranvías habían dejado de funcionar días antes, con rieles retorcidos y vagones destruidos. Los pocos automóviles que permanecían se encontraban aplastados y abandonados entre los escombros. La infraestructura urbana quedó inutilizada. Las estaciones eléctricas aparecían como estructuras metálicas sin cables operativos. Las redes de agua y alcantarillado estaban colapsadas. No había gas ni electricidad en funcionamiento. El sistema de servicios básicos había dejado de existir. En el centro de la ciudad, donde se concentraron los bombardeos más intensos, los edificios residenciales se habían reducido a montones de ladrillos y vigas torcidas. Las torres gubernamentales mostraban techos hundidos y terrazas arrancadas. Lo que hasta pocos años antes habían sido apartamentos prestigiosos se había convertido en ruinas irreconocibles. No se observaba actividad civil organizada. No había comercio, ni transporte, ni intentos visibles de restablecimiento. La vida urbana desapareció de manera abrupta. Los días posteriores al cese del fuego mostraron una ciudad inmóvil, sin resistencia, sin administración y sin señales de reconstrucción inmediata. El corazón político del Tercer Reich había pasado a manos soviéticas, pero aún no se había instalado ninguna autoridad de reemplazo. La ciudad permaneció suspendida entre un pasado recién destruido y un futuro que todavía no había comenzado a tomar forma. Hora cero administrativa, el mandato de Versailles. El 2 de mayo de 1945 Berlín había capitulado formalmente. Sin embargo, el cese de los combates no implicaba el restablecimiento automático de la vida urbana. La ciudad carecía de estructuras de gobierno y sus instituciones políticas y administrativas habían quedado destruidas o completamente desarticuladas. El vacío de poder fue llenado de inmediato por el Ejército Rojo, que asumió el control absoluto de la capital alemana. La responsabilidad directa de organizar la nueva administración recayó en el general Nikolai Erastovich Bertsarin, comandante del Quinto Ejército de Choque soviético. El 3 de mayo recibió oficialmente la autoridad sobre Berlín y su primera tarea consistió en imponer un orden mínimo en un territorio devastado, con millones de habitantes sin dirección administrativa. El primer paso de Bersarin fue disolver todas las instituciones políticas alemanas que aún permanecían. Los restos del Partido Nacional Socialista, asociaciones vinculadas al régimen y comités locales fueron eliminados sin excepción. Ningún organismo alemán podía actuar de manera autónoma. Toda iniciativa quedaba bajo autorización exclusiva del mando militar soviético. El objetivo era impedir tanto la reorganización de redes nacionalsocialistas como la aparición de estructuras independientes fuera de control. La medida alcanzó también a cuerpos policiales y asociaciones de defensa civil, que fueron desarmados y disueltos en los primeros días tras la capitulación. Los funcionarios alemanes que habían permanecido en servicio durante los combates fueron destituidos sin consideración de su nivel de implicación con el régimen anterior. Simultáneamente se ordenó la confiscación de armas, equipos de radiocomunicación, vehículos y cámaras fotográficas en manos de civiles.
La prohibición se extendió a receptores de radiodomésticos, con el propósito de asegurar el monopolio soviético de las comunicaciones y del transporte. Garantizada la seguridad inicial, el Estado Mayor de Versarín estableció una jerarquía de prioridades. La primera fue el abastecimiento de alimentos. Las reservas disponibles en almacenes militares y depósitos abandonados se distribuyeron mediante cocinas colectivas y puntos de entrega improvisados en calles y plazas. Aunque insuficientes, estas medidas evitaron un vacío total en los primeros días tras la rendición. En segundo lugar, se priorizó la asistencia sanitaria. Berlín estaba saturada de heridos y enfermos debilitados tras meses de privaciones. El mando soviético ordenó reabrir los hospitales que aún podían funcionar, aunque fuera en condiciones precarias. Medicamentos y material médico fueron confiscados en depósitos militares y redistribuidos en estas instalaciones. Todo el personal sanitario alemán fue movilizado obligatoriamente para atender a la población bajo supervisión soviética. El tercer paso fue el alojamiento provisional de refugiados y desplazados. El mando ordenó registrar edificios en pie y habilitar escuelas dañadas, almacenes vacíos y salas públicas como albergues improvisados. Estas soluciones eran temporales, pero ofrecieron un mínimo de refugio a quienes carecían de vivienda. El despeje de escombros en las principales arterias constituyó la siguiente prioridad. Se organizaron brigadas de limpieza integradas por civiles, supervisadas por soldados soviéticos. Con herramientas manuales se abrieron corredores que permitieron el paso de vehículos militares y de transporte básico. En paralelo, se dispuso la restauración limitada de servicios esenciales. Ingenieros soviéticos y técnicos alemanes trabajaron juntos en la reparación de bombas de agua y generadores eléctricos. En algunos barrios se restableció un suministro reducido de agua y electricidad, con prioridad para hospitales y zonas estratégicas. La administración soviética estableció una sede central de gobierno militar en Berlín, con departamentos responsables de seguridad, abastecimiento, sanidad, vivienda y transporte. Cada barrio quedó bajo la supervisión de un representante soviético, aunque se incorporaron alemanes en funciones menores de registro y distribución. Una medida clave fue la implantación de cartillas de racionamiento. Desde mayo se anunció que los alimentos serían distribuidos según categorías laborales y sociales, con prioridad para trabajadores esenciales y enfermos graves. Este sistema se mantendría en vigor durante los años siguientes. Las limitaciones eran evidentes. La atención sanitaria resultaba insuficiente. Los albergues improvisados no podían absorber a todos los refugiados y la limpieza de escombros avanzaba lentamente por falta de maquinaria. El restablecimiento de servicios básicos alcanzaba solo a una parte de la ciudad. A pesar de ello, las disposiciones iniciales permitieron evitar un vacío completo de autoridad. Se impusieron toques de queda rigurosos y controles estrictos de tránsito. Los civiles debían portar documentos en todo momento, lo que facilitaba además su movilización hacia tareas de limpieza y reparación. La disciplina se aplicaba mediante órdenes directas y vigilancia militar constante. El mes de mayo de 1945 representó así la transición de Berlín desde una ciudad devastada por la guerra hacia un territorio bajo ocupación estricta. Los cimientos de la administración soviética quedaron instalados de inmediato, aunque las necesidades de la población superaban con creces los recursos disponibles. Lo establecido en esas primeras semanas no constituía una solución definitiva, sino apenas el inicio de un sistema de control militar y de reconstrucción mínima. Hambre y raciones, la ciudad que sobrevivía con lo mínimo. Tras el establecimiento de la administración soviética en Berlín en los primeros días de mayo de 1945, el problema central para la población fue el abastecimiento de alimentos. La ciudad había soportado semanas de asedio y bombardeo constante, y sus reservas de víveres eran prácticamente inexistentes. Los sistemas de transporte ferroviario, por carretera y fluvial, estaban dañados o colapsados, lo que dificultaba la llegada de suministros externos. En ese escenario, el Ejército Rojo instauró un control alimentario basado en cartillas de racionamiento, cocinas de campaña y la utilización de los depósitos capturados. Las cartillas de racionamiento se convirtieron en el instrumento esencial para distribuir los alimentos disponibles.
estaban organizadas en categorías diferenciadas según la actividad laboral y la condición social de los receptores. Las más altas correspondían a trabajadores que realizaban labores físicas pesadas o consideradas imprescindibles para la reconstrucción, como obreros en fábricas básicas, ferroviarios, brigadas de limpieza y personal sanitario. Las categorías intermedias incluían empleados de oficina y funcionarios. Las más bajas estaban reservadas para ancianos, niños y personas sin actividad laboral formal. En teoría, las cartillas fijaban cantidades semanales de pan, carne, grasas, azúcar y otros productos. En la práctica, estas asignaciones rara vez se cumplían. La escasez generalizada y los problemas de transporte provocaban retrasos constantes y reducciones drásticas en las entregas. Con frecuencia, lo distribuido era mucho menor de lo anunciado oficialmente. El pan, base de la dieta, solía elaborarse con mezclas de harina de patata, salvado u otros sustitutivos de bajo valor nutritivo. La carne y las grasas eran casi inexistentes en la distribución regular, salvo en pequeños repartos esporádicos. El azúcar y el café se reservaban en gran medida para hospitales o para el consumo exclusivo de tropas de ocupación. Las cocinas de campaña instaladas por el Ejército Rojo complementaban el sistema. En diversos puntos estratégicos se levantaron cocinas móviles que repartían sopas básicas, gachas y raciones calientes, a cambio de vales emitidos por la autoridad militar. Estas cocinas cumplían una doble función: alimentar a los sectores más desprovistos y mantener control sobre el flujo de alimentos en barrios especialmente castigados. Sin embargo, su alcance era muy limitado. La demanda superaba con mucho la capacidad de producción y las colas eran largas y desordenadas. Para muchos habitantes, aquellas sopas aguadas con verduras o carne en mínima proporción representaban la única comida caliente durante varios días. En ese contexto de insuficiencia estructural surgió un fenómeno que pronto se volvió cotidiano: el Fringsen. El término, que más tarde sería asociado al obispo de Colonia Joseph Frings, se utilizaba ya en el verano de 1945 para describir la apropiación de alimentos, carbón o materiales básicos en almacenes abandonados, vagones dañados o instalaciones destruidas bajo la justificación de la necesidad de supervivencia. En Berlín, familias recorrían ruinas y estaciones en busca de restos de grano, latas olvidadas o cualquier producto comestible. No se trataba de saqueos violentos, sino de una práctica tolerada en la medida en que las autoridades no podían vigilar todos los depósitos dispersos. En paralelo, el mercado negro se consolidó como el principal canal complementario de abastecimiento. La rigidez e insuficiencia del racionamiento empujó a la población a un sistema clandestino de trueque. Los intercambios se realizaban en plazas despejadas, calles céntricas parcialmente limpias y alrededores de estaciones reabiertas. El dinero perdió casi todo valor y fue reemplazado por objetos personales de intercambio. Relojes, joyas, instrumentos musicales, ropa de calidad y obras de arte se ofrecían a cambio de pan, manteca, carne enlatada o cigarrillos. Los soldados aliados, principalmente soviéticos, pero también de otras fuerzas que llegaron más tarde, aportaban productos de sus propios suministros militares, convirtiéndose en actores importantes de este mercado. La brecha entre las raciones nominales y lo realmente entregado era amplia. Mientras los registros administrativos hablaban de cientos de gramos semanales de pan y pequeñas porciones de proteínas, en la práctica la mayoría subsistía con cantidades mucho menores y de calidad inferior. Esta diferencia obligaba a recurrir al mercado negro o al Fringsen como complemento inevitable. Así, el sistema oficial coexistía con un entramado paralelo indispensable para la supervivencia. El transporte ferroviario desempeñaba un papel crítico en el abastecimiento, aunque funcionaba de manera muy precaria. Las principales líneas estaban dañadas por bombardeos y numerosos puentes habían sido destruidos. Aún así, a partir de junio comenzaron a circular trenes de cercanías y algunos convoyes de carga. Transportaban harina, patatas, verduras en conserva y carbón hacia la capital. La capacidad era reducida y los retrasos frecuentes, pero representaban la única vía de entrada masiva de alimentos. El restablecimiento parcial de tranvías y algunos camiones ayudaba a distribuir los cargamentos, aunque persistían graves cuellos de botella. Entre mayo y septiembre de 1945, el pan se mantuvo como la base absoluta de la dieta.
Era oscuro, denso y de sabor limitado, con bajo valor nutritivo. Las patatas llegaban en cantidades reducidas y se destinaban sobre todo a hospitales y cocinas colectivas. Las grasas prácticamente desaparecieron de la dieta común. La carne era extremadamente escasa y el pescado apenas aparecía. El café desapareció por completo y fue sustituido por sucedáneos de achicoria o cebada tostada. El té casi no existía y las bebidas calientes se reducían a infusiones de hierbas recolectadas en parques. La malnutrición se extendió de manera visible. Informes médicos de la administración soviética y de las primeras misiones internacionales señalaron pérdida generalizada de peso, especialmente entre niños y ancianos. En las calles era común ver personas debilitadas, desmayos en las colas de distribución y episodios de colapso por insuficiencia alimentaria. No se trataba de epidemias específicas, sino de una deficiencia calórica y proteica crónica que debilitaba al conjunto de la población y aumentaba la vulnerabilidad ante enfermedades. 3 circuitos paralelos configuraron la economía urbana en aquellos meses: el racionamiento oficial, las cocinas de campaña y el mercado negro. Ninguno por sí solo podía sostener a la población. La supervivencia dependía de la combinación de los 3, quienes no tenían objetos de valor quedaban limitados al sistema oficial, lo que los situaba en condiciones críticas. En cambio, quienes podían comerciar en el mercado negro lograban complementar su dieta, creando desigualdades notables en las posibilidades de alimentación. La agricultura urbana apareció como un recurso adicional, aunque de alcance reducido. Se alentó a los berlineses a plantar verduras de ciclo rápido en solares vacíos, parques destruidos y patios interiores. Nabos, zanahorias, coles y lechugas crecieron en parcelas improvisadas. Aunque la producción era mínima, ayudó a diversificar la dieta en los meses de verano. El control soviético sobre el mercado negro fue irregular. A veces se realizaban redadas en intercambios visibles o de gran escala, pero en la mayoría de los casos se toleraba, conscientes de que el sistema oficial no podía sostener por sí mismo a la población. La represión estricta habría agudizado la miseria general. Por ello, las autoridades aplicaron la intervención de manera selectiva, utilizándola más como herramienta de control político que como política económica. En el verano de 1945, la vida cotidiana en Berlín se estructuraba en torno a colas interminables, cocinas colectivas, trueques improvisados y huertos urbanos en ruinas. El hambre era el elemento dominante de la existencia diaria y las soluciones disponibles no lograban cubrir las necesidades mínimas. La ciudad vivía un periodo de penumbra económica y alimentaria, sin perspectivas inmediatas de mejora, mientras la ocupación soviética buscaba consolidar su control en medio de un panorama de escasez generalizada. Saqueos y violencia, la ley del caos en Berlín. La entrada del Ejército Rojo en Berlín significó no solo la ocupación militar, sino también la aparición de múltiples formas de violencia contra la población civil. Desde los primeros días tras la capitulación se registraron saqueos, agresiones sexuales y actos criminales cometidos por individuos o grupos bajo el amparo de la ausencia de autoridad. El periodo comprendido entre mayo y el verano de 1945 estuvo caracterizado por una violencia difusa, tolerada en muchos casos por el mando soviético y reprimida solo de manera irregular. El saqueo fue una de las expresiones iniciales de esta violencia. Se manifestó en distintos niveles. El saqueo militar organizado contó con autorización tácita o explícita de unidades soviéticas para enviar a la Unión Soviética bienes considerados botín de guerra. Se establecieron cuotas oficiales de hasta 5 kilogramos por soldado, lo que incentivó la confiscación de relojes, ropa, utensilios domésticos, aparatos eléctricos y objetos de valor. Estos envíos se realizaban mediante transporte militar con documentación administrativa y convoyes específicamente destinados a trasladar los bienes hacia territorio soviético. El saqueo espontáneo involucró a soldados individuales que irrumpían en viviendas, comercios y almacenes, llevándose ropa, alimentos o alcohol. Aun cuando los domicilios estuvieran destruidos o abandonados, se producían allanamientos violentos en presencia de familias. Se documentaron puertas derribadas, muebles destrozados y habitantes obligados a entregar pertenencias bajo amenaza de armas. El saqueo civil secundario tuvo lugar después de la retirada de las tropas de determinadas zonas.
La población alemana aprovechaba la ausencia de autoridad para apropiarse de bienes en comercios, depósitos y viviendas vacías. En este nivel la violencia era menor, predominando el aprovechamiento de recursos abandonados. Los patrones de saqueo variaron según los barrios. En el centro, en sectores como Mitte, Tiergarten y Charlottenburg, el objetivo principal eran objetos de lujo, obras de arte, instrumentos musicales, máquinas de escribir, joyas y relojes de calidad. En barrios obreros como Lichtenberg y Wedding, el interés se concentraba en ropa, utensilios de cocina y alcohol almacenado. La intensidad fue mayor en los primeros días de ocupación, disminuyendo progresivamente hacia julio de 1945, cuando comenzaron a imponerse medidas disciplinarias en ciertos sectores. La violencia sexual fue un fenómeno extendido. Las estimaciones sobre el número de víctimas varían ampliamente, desde decenas de miles hasta centenares de miles. Los patrones eran consistentes. Soldados soviéticos entraban en viviendas, sótanos o refugios e imponían agresiones de forma individual o colectiva. Se registraron casos en todas las franjas de edad, desde adolescentes hasta mujeres de edad avanzada, incluyendo hospitalizadas y embarazadas. Los informes médicos de mayo y junio de 1945 señalaron un aumento brusco de infecciones de transmisión sexual, embarazos forzados y complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones precarias. La violencia sexual fue acompañada en ocasiones de golpes, amenazas con armas y destrucción de pertenencias. Algunos testimonios médicos recogieron casos de víctimas que habían sufrido agresiones repetidas durante días consecutivos. Se documentaron también numerosos suicidios relacionados con estas situaciones, con registros hospitalarios de intoxicaciones, ahorcamientos y lesiones autoinfligidas. Los barrios del este y noreste, como Friedrichshain, Lichtenberg y Pankow, registraron las cifras más altas en los primeros días. Posteriormente, la violencia se extendió hacia el centro y el oeste, aunque en zonas donde la presencia de mandos superiores soviéticos era más visible, como el entorno del Reichstag, se aplicó un control relativamente mayor. En los sectores periféricos, con menor supervisión de oficiales de alto rango, la impunidad se mantuvo durante meses. Junto a los saqueos y agresiones sexuales proliferaron otras formas de criminalidad. Los robos violentos fueron cometidos por civiles que aún disponían de armas ligeras. Aunque se había ordenado la confiscación inmediata de armamento, muchos fusiles y pistolas permanecían en circulación. La extorsión se presentó en la forma de exigencias de bienes a cambio de protección temporal. En algunos barrios, pequeños grupos organizados reclamaban alimentos o pertenencias bajo amenazas directas. También hubo represalias individuales contra personas vinculadas al Partido Nacional Socialista o a la administración anterior. Estas incluían linchamientos espontáneos y ejecuciones sumarias. Los lugares de tránsito, como estaciones ferroviarias en proceso de reapertura y mercados improvisados, se convirtieron en focos de robos y agresiones. Incluso los puntos de distribución de alimentos fueron escenario de delitos debido a la concentración de personas. El alto mando del Ejército Rojo era consciente de los excesos, pero su reacción inicial fue ambivalente. Entre mayo y junio predominó una tolerancia implícita, basada en la idea de que los soldados tenían derecho a vengarse por los años de ocupación alemana en territorio soviético. Esta visión fue mencionada en reuniones internas y en testimonios posteriores de mandos soviéticos. Se asumía que las tropas que habían soportado las devastaciones alemanas podían actuar con cierta libertad. Cuando la violencia comenzó a poner en riesgo la estabilidad administrativa, se introdujeron medidas disciplinarias graduales. Se organizaron patrullas militares en algunos barrios y se realizaron arrestos de soldados implicados en saqueos flagrantes o en agresiones sexuales con testigos presentes. Los tribunales militares soviéticos procesaron un número limitado de casos con sentencias que incluían traslados forzosos a unidades de combate o ejecuciones sumarias. Sin embargo, la aplicación era irregular y dependía de la iniciativa de cada comandante. En barrios con presencia más fuerte de mandos superiores, la disciplina fue más estricta y la violencia disminuyó. En los sectores periféricos, con menor supervisión, la impunidad continuó. Los hospitales de Berlín.
Registraron ingresos de mujeres con lesiones internas graves y complicaciones derivadas de agresiones sexuales. Los informes mencionaron violaciones múltiples y abortos practicados en condiciones precarias que derivaron en infecciones y hemorragias. Las denuncias de saqueo fueron presentadas en algunos barrios ante autoridades locales, aunque muchas veces no recibieron respuesta. En Charlottenburg se documentó la desaparición de relojes, bicicletas y máquinas de coser. En Prenzlauer Berg se reportaron violaciones colectivas en sótanos y refugios durante las 2 primeras semanas de mayo. En Friedrichshain hubo incendios provocados en viviendas saqueadas que obligaron a desplazamientos internos. La criminalidad no fue exclusiva de los soldados soviéticos. En barrios del oeste, antes de la llegada de británicos y estadounidenses, se registraron robos y agresiones cometidos por civiles alemanes armados con restos de equipamiento militar. Esto evidencia que el vacío de autoridad generó un entorno de violencia generalizada con múltiples actores. Hacia el verano de 1945, los saqueos y las agresiones sexuales disminuyeron en intensidad, aunque no desaparecieron. El establecimiento progresivo de una administración más organizada, la llegada de autoridades aliadas occidentales a sus sectores y el inicio de una policía alemana rudimentaria bajo supervisión contribuyeron a reducir parcialmente los delitos más visibles. No obstante, la huella de aquellos meses iniciales permaneció marcada en la vida cotidiana de la ciudad, configurando un ambiente en el que el control militar coexistía con una inseguridad latente que aún no se había disipado. Cadáveres y fosas, la peste oculta entre las ruinas. Al término de la batalla de Berlín, la ciudad quedó saturada de cadáveres. Entre el 20 de abril y el 2 de mayo de 1945 murieron más de 20.000 civiles y decenas de miles de soldados, tanto alemanes como soviéticos. La mayoría de los cuerpos permaneció tendida en calles, sótanos derrumbados o bajo montañas de escombros. La prioridad inmediata tras la rendición fue retirarlos, tanto por motivos de higiene como para impedir la descomposición masiva en un entorno densamente poblado. El mando soviético dispuso desde los primeros días de mayo la separación estricta de cuerpos civiles y militares. Los soldados del Ejército Rojo recibieron entierros en cementerios improvisados señalizados con estacas y banderas rojas, mientras que los cuerpos alemanes fueron depositados en fosas comunes diferenciadas. Los civiles fueron enterrados en parques destruidos, solares vacíos y explanadas sin registros completos. En distritos como Treptow y Weissensee se cavaron zanjas que recibían decenas de cuerpos cada jornada. El trabajo lo realizaban brigadas de prisioneros de guerra alemanes y vecinos obligados bajo supervisión militar. En sectores como Charlottenburg, los cadáveres eran transportados en carretillas improvisadas y depositados temporalmente en patios escolares antes de ser trasladados a fosas definitivas. El ritmo era insuficiente frente a la magnitud del problema. Semanas después del final de la batalla, aún podían verse cuerpos en calles secundarias y bajo edificios derruidos. La falta de maquinaria obligaba a depender de trabajo manual, lo que ralentizaba la limpieza. La diferencia en el tratamiento de los muertos respondía también a motivos de propaganda. Los cementerios provisionales soviéticos se mantenían con cruces o estelas que identificaban a los caídos, mientras que las fosas alemanas solían carecer de señalización. Esto complicó después la localización de familiares y cualquier intento de repatriación. La permanencia de cadáveres en espacios urbanos generó una crisis ambiental grave. El hedor era perceptible en toda la ciudad durante semanas. El agua de pozos y cañerías resultó contaminada por filtraciones de cuerpos enterrados superficialmente. En sótanos inundados quedaron centenares de cadáveres en estado de putrefacción avanzada, imposibles de retirar de inmediato. La descomposición en espacios cerrados favoreció la proliferación masiva de ratas, moscas y otros vectores de enfermedad, especialmente en barrios como Wedding y Prenzlauer Berg. Entre mayo y el verano de 1945 se excavaron fosas comunes en numerosos puntos de la ciudad. Parques como el Volkspark Friedrichshain, explanadas en Pankow y terrenos de Lichtenberg fueron utilizados para enterrar cientos de cuerpos. Las zanjas tenían 2 o 3 metros de profundidad y los cadáveres eran dispuestos alineados o amontonados, cubiertos con cal cuando estaba disponible.
La ausencia de ataúdes obligaba a enterrarlos sin embalaje, lo que aceleraba filtraciones hacia el subsuelo y contaminaba fuentes de agua cercanas. Los intentos de registrar nombres y pertenencias fueron fragmentarios. En muchos casos, los cuerpos fueron inhumados sin identificación, con tablillas numeradas de madera o sin ninguna marca. Informes municipales de agosto estimaban en decenas de miles los cadáveres ya enterrados, aunque bajo los escombros permanecían aún miles más, recuperados solo meses después con ayuda de maquinaria adecuada. La situación sanitaria se deterioró con rapidez. El hacinamiento en refugios, la falta de agua potable y la exposición a cadáveres en descomposición crearon condiciones idóneas para epidemias. El tifus, transmitido por piojos en contextos de higiene precaria, registró brotes en junio y julio, especialmente en barrios con sótanos saturados de cuerpos. La disentería, causada por la contaminación del agua con restos humanos y animales, provocó decenas de ingresos diarios en hospitales por diarrea infecciosa severa. El cólera apareció en focos aislados hacia finales del verano, en menor escala que otras infecciones, pero suficiente para incrementar la alarma entre una población ya debilitada. Los médicos alemanes carecían de medios para diagnosticar y tratar de manera eficaz. Los brotes epidémicos continuaron hasta el otoño con mortalidad elevada, en particular entre niños y ancianos. El sistema hospitalario de Berlín estaba colapsado desde abril. Muchos hospitales habían quedado destruidos y los que permanecían operativos carecían de electricidad, agua corriente y medicinas. Los quirófanos funcionaban en condiciones improvisadas, a menudo iluminados con velas o lámparas de petróleo. En hospitales como la Charité, los pacientes superaban por 4 o 5 veces la capacidad normal, atendiendo a heridos de combate, civiles con traumatismos y enfermos con infecciones intestinales. La escasez de antibióticos era casi absoluta. Existían mínimas cantidades de sulfonamidas, pero resultaban insuficientes. Analgésicos y material sanitario eran tan escasos que debían reutilizarse, aumentando el riesgo de infecciones hospitalarias. Enfermeras improvisaban sueros de rehidratación con agua hervida y sal cuando había combustible disponible. La mortalidad hospitalaria fue elevada, especialmente en casos de tifus y disentería. Los suministros soviéticos se destinaban prioritariamente a las tropas, con solo cantidades marginales para hospitales civiles. A partir de agosto llegaron aportes de la Cruz Roja Internacional y de organizaciones de ayuda aliadas que aliviaron parcialmente la crisis, aunque la escasez de medicinas básicas continuó hasta bien entrado el otoño. Los médicos insistieron en la necesidad urgente de cloro para desinfectar agua, jabón para higiene y antibióticos. La respuesta soviética se centró principalmente en evitar que las epidemias alcanzaran a sus propias unidades. El resultado de esta combinación de cadáveres expuestos, fosas improvisadas, agua contaminada, epidemias y hospitales desbordados fue una mortalidad civil significativa en los meses posteriores a la batalla. Los registros, aunque incompletos, muestran que miles de berlineses fallecieron en el verano de 1945 no por heridas directas de guerra, sino por enfermedades infecciosas y desnutrición agravadas por la crisis sanitaria. En muchos barrios, la población intentó medidas rudimentarias de autoprotección: hervir agua cuando había combustible, cubrir pozos contaminados o filtrar líquidos con carbón vegetal. Sin acceso a medicinas básicas ni a combustible estable, estos recursos eran insuficientes. Berlín quedó atrapada en una crisis sanitaria que prolongó el sufrimiento civil mucho después del fin de los combates. Reconstrucción física, mujeres entre escombros y acero. Tras la instalación de la administración soviética en mayo de 1945, Berlín enfrentaba una situación material crítica que superaba la mera destrucción bélica. Más de 4/5 partes de su infraestructura estaban dañadas o destruidas, 2/3 de las viviendas resultaban inhabitables y el sistema de transporte apenas funcionaba de manera rudimentaria. La recuperación de condiciones mínimas de habitabilidad se convirtió en tarea prioritaria tanto para las autoridades de ocupación como para la población civil superviviente.
Entre 1945 y 1947, los esfuerzos se concentraron en tres ámbitos fundamentales: despeje de escombros, reapertura gradual de transporte y servicios básicos, y búsqueda de soluciones al problema habitacional que afectaba a la mayoría de la población. Las estimaciones realizadas en el verano de 1945 calcularon en más de 75 millones de metros cúbicos los escombros acumulados en calles, plazas y solares. Edificios parcial o totalmente destruidos habían convertido la ciudad en un laberinto de ruinas que impedía el tránsito de vehículos, dificultaba el suministro de agua y electricidad y entorpecía incluso la circulación de peatones. El despeje de las calles principales comenzó en junio de 1945 mediante brigadas de civiles organizados por barrios y supervisados por autoridades soviéticas. La maquinaria disponible era mínima, por lo que la mayor parte del trabajo se realizaba con herramientas manuales, palas, picos y carretillas improvisadas. Los escombros retirados se acumulaban en montañas artificiales, algunas de las cuales permanecieron durante décadas como testimonio del trabajo de reconstrucción. Las prioridades en la limpieza se establecieron con criterios funcionales. Ejes de transporte como Alexanderplatz, Unter den Linden y Leipziger Straße recibieron atención prioritaria para permitir el movimiento de tranvías y camiones de suministro. Las inmediaciones de hospitales reabiertos y edificios administrativos en uso fueron el segundo objetivo. Los puentes sobre el río Spree se consideraron indispensables para conectar barrios separados por el agua. La mano de obra masculina era escasa debido al elevado número de prisioneros de guerra, fallecidos y heridos graves, lo que llevó a una participación masiva de mujeres en estas tareas. El trabajo era obligatorio y organizado mediante listas de barrio, con turnos continuos bajo supervisión militar. El sistema de transporte había colapsado en mayo de 1945. Tranvías y trenes de cercanías estaban inoperantes por vías destruidas, puentes demolidos y material rodante dañado. La reapertura de servicios se realizó gradualmente siguiendo prioridades de la administración militar. En junio de ese año se habilitaron los primeros tramos de tranvía en distritos orientales como Lichtenberg y Weissensee. Los vagones circulaban con reparaciones improvisadas, frecuentemente sin ventanas y con asientos rudimentarios. En julio se restablecieron servicios parciales del tren de cercanías con convoyes limitados entre zonas periféricas para transportar trabajadores a fábricas que reanudaban actividad mínima. Los horarios eran irregulares y dependían de combustible y reparaciones constantes. A finales de ese mismo año se habilitaron rutas hacia el centro, lo que facilitó la movilidad hacia mercados improvisados y brigadas de limpieza, aunque el servicio seguía siendo limitado y sujeto a interrupciones frecuentes. Los puentes sobre el Spree y sus canales fueron prioridad inmediata. Muchos habían sido demolidos durante la retirada alemana, cortando conexiones esenciales. Ingenieros soviéticos y alemanes instalaron puentes provisionales con madera y estructuras metálicas recuperadas. Estos permitieron restablecer conexiones mínimas durante el verano, mientras que reparaciones más permanentes solo avanzaron a partir de 1946 con la llegada de recursos de potencias occidentales en sus respectivos sectores. La reparación del suministro de agua y electricidad acompañó la reapertura del transporte. En junio de 1945 se reactivaron bombas subterráneas, aunque con un servicio limitado a pocas horas al día en sectores seleccionados. La electricidad resultó aún más difícil de restablecer, pues las centrales estaban gravemente dañadas. En algunos barrios solo había corriente durante algunas horas, con prioridad para hospitales y oficinas administrativas. En 1946 se instalaron transformadores provisionales que ampliaron parcialmente el servicio, aunque siguió siendo restringido durante años. El problema habitacional era una de las crisis más graves. De las 245.000 viviendas existentes antes de la guerra, aproximadamente 80.000 habían sido destruidas por completo y más de 120.000 resultaban gravemente dañadas. Solo un tercio era mínimamente habitable, y muchas carecían de cristales en ventanas, techos completos o calefacción. Las autoridades soviéticas y posteriormente la administración interaliada aplicaron una política de reasignación forzosa.
Varias familias eran instaladas en un mismo apartamento, dividiendo espacios mediante mamparas improvisadas o cortinas. En algunos casos, 3 o 4 familias compartían una cocina y zonas comunes. Los desplazados que seguían llegando desde otras regiones aumentaban la presión sobre el espacio habitacional. Para paliar la carencia, se organizaron albergues colectivos en escuelas parcialmente destruidas, fábricas inutilizadas y edificios administrativos vacíos. Las condiciones eran precarias: hacinamiento severo, falta de calefacción y ausencia de privacidad. Muchos refugiados permanecieron allí durante años hasta que avanzó la reconstrucción. El invierno de 1945 a 1946 fue particularmente severo. La escasez de carbón y la destrucción de sistemas de calefacción obligaron a improvisar hornos en interiores, utilizando muebles y restos de madera como combustible. Esto provocó incendios accidentales y casos de intoxicación por monóxido de carbono. Durante 1946 la prioridad fue reparar techos y ventanas para reducir la exposición al frío y la humedad. El progreso fue lento debido a la escasez de materiales y de trabajadores especializados. Con la mayoría de los hombres adultos muertos, heridos o prisioneros, la responsabilidad del despeje de ruinas recayó en mujeres de entre 15 y 60 años, conocidas como Trümmerfrauen, literalmente mujeres de los escombros. Reclutadas mediante listados obligatorios de barrio bajo supervisión soviética, fueron asignadas a cuadrillas de trabajo. Sus tareas incluían derribo de paredes inestables, clasificación manual de ladrillos para reutilización, transporte de escombros en carretillas y limpieza sistemática de calles y patios. El trabajo era agotador y se realizaba con herramientas rudimentarias. El pago era simbólico, generalmente raciones adicionales de alimentos o pequeñas cantidades de carbón. En 1946 se calculaba que más de 60.000 mujeres participaban regularmente en estas brigadas. Su labor permitió recuperar millones de ladrillos y materiales reutilizados en la construcción de viviendas provisionales y en la reparación de escuelas y hospitales. Las montañas de escombros acumuladas en lugares como el futuro Teufelsberg son resultado directo de este trabajo sistemático de años. La reconstrucción material entre 1945 y 1947 fue limitada. El objetivo inmediato no era restaurar la ciudad a su estado anterior, sino lograr condiciones mínimas para la supervivencia. Calles transitables, transporte público parcial, agua potable en algunos barrios, electricidad restringida a sectores esenciales y techos reparados en viviendas dañadas. Los informes de la administración militar soviética de finales de 1946 señalaban que la mayoría de los berlineses seguía viviendo en espacios dañados, con divisiones improvisadas entre familias y sin calefacción adecuada. El transporte público, aunque reanudado parcialmente, sufría interrupciones por falta de repuestos y combustible. El abastecimiento eléctrico cubría menos de la mitad de la demanda real. Aun con estas limitaciones, el esfuerzo colectivo permitió que la ciudad no quedara completamente paralizada. El trabajo de las Trümmerfrauen despejó las principales arterias, el transporte reconectó barrios aislados y miles de familias encontraron refugio temporal en edificios reparados de urgencia. La reconstrucción no estaba resuelta, pero Berlín había dado los primeros pasos para sostener la vida cotidiana en un escenario de precariedad prolongada. De la depuración a la división, la ciudad partida en dos. El periodo comprendido entre 1946 y 1949 marcó la transición de Berlín y de Alemania desde la derrota militar hacia una nueva configuración política e institucional. La desnazificación aplicada de manera desigual por las potencias ocupantes, la creación del Consejo de Control Aliado, las decisiones de la Conferencia de Potsdam y las crecientes fricciones entre las potencias desembocaron en la separación funcional de las zonas de ocupación y en la definición de un estatuto especial para la ciudad. La desnazificación fue concebida como un proceso sistemático para eliminar toda influencia del Partido Nacional Socialista de la vida pública. El Consejo de Control Aliado estableció 5 categorías:
Los mayores responsables, que incluían a altos dirigentes del partido y del Estado, así como a responsables de crímenes de guerra, los incriminados, entre ellos cuadros intermedios y oficiales de las SS, los menores responsables vinculados a cargos secundarios, los simpatizantes, afiliados sin funciones relevantes y los exonerados, ciudadanos libres de sospecha. La aplicación varió según las zonas. En la soviética se implementó de forma rápida y radical, con destitución de prácticamente todos los funcionarios vinculados al régimen anterior, desde jueces hasta maestros y policías. En las zonas controladas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, el proceso fue más gradual y pragmático, pues la escasez de personal cualificado obligó a reintegrar a individuos clasificados como menores responsables o simpatizantes en puestos técnicos indispensables. En las zonas occidentales, la desnazificación se aplicó mediante tribunales especiales llamados Sprüchkammern, que evaluaban formularios denominados Fragebogen que todos los adultos debían cumplimentar con detalle sobre su trayectoria política, laboral y militar. En Berlín, la destitución de miles de funcionarios públicos en 1946 provocó una carencia crítica de personal en sectores esenciales como educación y justicia. Muchos fueron sustituidos por personas con formación insuficiente, consideradas, sin embargo, políticamente confiables. Hacia 1948 se reintegró a algunos profesionales previamente apartados. El Consejo de Control Aliado, creado en junio de 1945 con sede en Berlín, estaba compuesto por representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y, desde finales de ese mismo año, Francia. Cada comandante militar poseía derecho de veto, lo que convirtió al organismo en un espacio de negociación permanente y a menudo bloqueado. Emitió directivas sobre la desmilitarización completa de Alemania, la disolución del partido nazi y el control de industrias estratégicas. También debía coordinar la administración común del transporte ferroviario, el comercio exterior y las reparaciones de guerra. En la práctica, el Consejo fue perdiendo eficacia. Entre 1946 y 1947, las diferencias ideológicas y estratégicas entre soviéticos y occidentales paralizaron muchas de sus decisiones. Finalmente, en marzo de 1948, la delegación soviética se retiró, lo que significó la quiebra práctica del organismo y el fin de la administración conjunta. La Conferencia de Potsdam, celebrada en el verano de 1945, había definido principios fundamentales para Alemania: desmilitarización total, desnazificación sistemática, descentralización política y democratización gradual. También se acordó la división del país en 4 zonas de ocupación y la imposición de reparaciones de guerra, con énfasis en transferencias de recursos industriales hacia la Unión Soviética. Sin embargo, no se resolvieron los mecanismos de coordinación económica, lo que abrió un espacio constante de fricciones. Las diferencias de enfoque se hicieron más visibles entre 1946 y 1947. En la zona soviética se instauró una economía centralizada con nacionalización de industrias y reforma agraria mediante expropiaciones. En las zonas occidentales se reactivó la economía de mercado y se rehabilitaron empresas privadas. Las reparaciones de guerra fueron otro punto de tensión. La Unión Soviética exigía transferencias masivas de maquinaria desde zonas occidentales, mientras que Estados Unidos y Reino Unido priorizaban la recuperación económica de su territorio para evitar inestabilidad política. En Berlín, situada íntegramente en la zona soviética pero dividida en 4 sectores, estas diferencias se reflejaron con intensidad. La coordinación práctica resultaba cada vez más difícil. Los soviéticos aplicaban depuración radical y reformas económicas profundas, mientras los occidentales mantenían políticas más moderadas. La administración conjunta de la ciudad se realizaba mediante la Comandatura Aliada, en teoría un órgano de unanimidad, pero en la práctica marcado por bloqueos continuos. La separación funcional se intensificó. En 1946, Estados Unidos y Reino Unido fusionaron sus zonas en la Bizonia. En 1948 Francia se unió, formando la Trizonia. Allí se implementaron reformas monetarias y planes coordinados de reconstrucción con apoyo externo.
En contraste, la zona soviética consolidó una economía planificada y un sistema político dominado por el Partido Socialista Unificado de Alemania, creado en 1946 mediante la fusión forzosa de comunistas y socialdemócratas. La introducción del Deutsche Mark en junio de 1948 en la Trizonia simbolizó la ruptura definitiva. La Unión Soviética respondió con el bloqueo total de Berlín, que se extendió hasta mayo de 1949, buscando forzar la retirada occidental de la ciudad. Los berlineses vivieron en regímenes administrativos distintos según el sector. En el oriental se aplicaron nacionalizaciones, purgas políticas y control policial estricto. En los sectores occidentales, pese a la escasez, se mantuvo mayor autonomía administrativa y se fortalecieron vínculos con la Bizonia. En 1946, las elecciones al Magistrat de Berlín dieron un triunfo claro al Partido Socialdemócrata en toda la ciudad. No obstante, en el sector oriental, la presión para fusionar a los socialdemócratas en el Partido Socialista Unificado debilitó progresivamente la representatividad democrática. En los sectores occidentales, el Partido Socialdemócrata mantuvo su independencia, consolidando así la división política interna de la ciudad entre partido único en el este y pluralismo limitado en el oeste. Para 1949, la separación estaba consumada. En mayo, las zonas occidentales proclamaron la República Federal de Alemania con capital provisional en Bonn. En octubre, la zona soviética respondió con la creación de la República Democrática Alemana con capital en Berlín Este. Berlín, formalmente aún bajo estatuto de ocupación interaliada, se convirtió en el epicentro físico y simbólico de la división alemana. Sus sectores occidentales quedaron ligados a la República Federal, mientras que el sector oriental se integró en la República Democrática. La ciudad se encontraba ya dividida en dos proyectos irreconciliables, aunque aún no existía el muro que más tarde la separaría físicamente.